¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hablar de Andrés Manuel López Obrador, sin duda alguna, es un tema que va a estar presente muchos, pero muchos años en las distintas mesas de análisis, pero sobre todo, en la sociedad mexicana. Lo hemos comentado en otras ocasiones, la historia, a pesar de lo que se pueda creer, muchas veces la historia, si no es que siempre le escribe el pueblo, le escribe la sociedad en torno a cómo ve a esos personajes que la historia se encarga de colocar en su camino. Entonces, hablar del legado a Andrés Manuel López Obrador en este momento que estamos ya a unos cuantos días que deje la presidencia de la República, se vuelve sin duda alguna algo interesante, algo profundo y algo prioritario. Y yo quiero invitarlos a leer de verdad un trabajo excepcional en gatopardo.com por parte de Etienne Bourventral, quien se titula Fin de sexenio, una mirada desde el sur, en donde se habla precisamente de lo que ha sido el legado de Andrés Manuel López Obrador en una zona abandonada durante muchos años por lo que se definió como gobiernos neoliberales. Tengo el honor y el placer de platicar con mi querido Etienne, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias también Jesús por la invitación. Nombre honrado siempre, querido. Pues yo lo que comenzaría preguntándote, con base, por supuesto, en este excelente artículo, mi querido Etienne, es ¿qué entendemos por humanismo? Porque cuando se habla de Andrés Manuel López Obrador, se habla de humanismo mexicano, más allá de la izquierda, derecha, nacionalismo, él mismo se ubica en en ese punto del humanismo. Sí, yo considero, pese a que sus ambiciones políticas no son menores, nunca lo fueron, de transformar al país, yo me imagino que en parte tiene una parte de humildad en no querer, por lo menos desde su parte, llamarle obradorismo, ¿cierto? O sea, no, que no lleve su propio nombre, algo que lideró junto con muchas más personas y que apoyaron millones, ¿no? Entonces, hace justamente, bueno, van a ser 2 años, en noviembre de hace 2 años, cuando hubo la congregación, esa caminata lenta hacia el Zócalo, que creo que le tomó 6 horas y donde salió esa foto icónica de él en el mar de Pueblo. Y ahí expresó en el Zócalo por primera vez, al menos públicamente, esta idea del humanismo mexicano. Y yo me imagino que es producto de mucha reflexión de su parte, de tratar no solo de trascender, bueno, ciertamente no considero que hay nada de derecha, si la izquierda es suficiente, y realmente situarse, reconocer la excepcionalidad de México, que cada país puede tener su propia excepcionalidad, no digo que sea necesariamente superior a otros, ¿no? Pero él reconoce ciertamente que en las culturas originarias, en los pueblos indígenas todavía vivos, prevalecen una serie de valores que estuvieron presentes antes de que llegara la civilización occidental europea, ¿no? Y tiene que ver, bueno, no solo no había propiedad privada, ¿no? Habían formas colectivas de apropiación y uso del territorio, habían sistemas de autoayuda, de ayuda mutua, de solidaridad, y claro, también se pagaba tributo pues a quienes procuraban que estas sociedades pudieran existir, ¿no? Pero él así lo pone, dice que son esos valores que han prevalecido a lo largo de milenios, como él lo pone, los que nos han salvado de mil calamidades, ¿no? Eso por un lado. Entonces yo creo que yo creo que como ningún otro líder político o presidente en la historia de México, un conocimiento y un aprecio genuino, profundo y auténtico de las civilizaciones milenarias que estuvieron antes de la creación de México. Eh, por un lado. Y por otro lado, pues él obviamente es un historiador, él hace su propia lectura de lo que es la historia política mexicana, pero obviamente también la valora mucho. O sea, una serie de momentos, personajes que han marcado para bien en su momento el país, ¿no? Entonces conjunta estos dos elementos y eso es lo que hace el modelo que plantea el obradorismo, que él llama humanismo mexicano, como algo distinto. ¿Sí? Entonces creo que por un lado viene de una humildad, decir, bueno, mi nombre
pues es un movimiento mucho más allá que yo, pero por otro lado, de enraizarlo en la historia de México, de cara, obviamente, a una transformación futura que indudablemente él ha iniciado. O sea, eso creo que pocos pueden discutirlo, no que está completa, no que todo está resuelto. Claro. Ciertamente lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, pero de que ha iniciado en este sexenio una transformación del país, además respaldada mayoritariamente por el pueblo de México, eso yo creo que nadie lo puede negar. Oye, en este punto, por ejemplo, algunos lo definen como frase, otros ya le ponen la etiqueta de apotegma, y a final de cuentas es una idea, un concepto que parte desde hace mucho tiempo, por el bien de todos, primero los pobres, que más allá de un lema de campaña, se convirtió en una estrategia de gobierno, y me refiero a estrategia en el sentido de que puso mucha atención en zonas que durante muchos años, como bien lo señalabas, querido Tien, pues fueron abandonadas literalmente por el Estado y particularmente el sur de nuestro país. Va vinculado precisamente con esto que mencionas del obradorismo, del humanismo, este concepto de primero los pobres y el trabajo que se hizo en el sur. Totalmente. Yo creo que de hecho es una expresión, la expresión territorial, hablando del territorio mexicano más clara, cómo se traduce ese principio, tiene que ver con una tensión al sur y sureste del país. Eh, claro, podrá ser un poco simplista decir que fueron abandonadas por el Estado. Bueno, de ahí se ha extraído la mayor cantidad de recursos forestales, de petróleo. Es decir, en la parte extractiva, el Estado mexicano ha tenido muchísimo interés en ese territorio y sus recursos, ¿no? Claro. Pero no necesariamente en su gente. Y ciertamente procesos extractivos han habido, pues obviamente a lo largo de muchísimo tiempo, durante la colonia, luego el larguísimo tiempo de una esclavitud a través de las haciendas enequeneras y otras. Y luego vino posteriormente pues el boom turístico, donde obviamente hubo una tensión con la creación de Cancún y digamos toda la construcción del modelo de desarrollo turístico para la región, que ahorita pues ya abarca buena parte de la región, todo el Caribe mexicano, y demás, ¿no? Entonces sí ha habido mucho interés, pero interés de una manera distinta, de procurar un crecimiento económico, o sea, que le sume al país, pero que beneficie a muy poca gente de ciertos sectores en localidades o en áreas del territorio muy específicas. Tomando, por ejemplo, Quintana Roo, que las diferencias entre el norte y el sur son dramáticas. Eh, Cancún tiene también zonas con muchísima miseria, ¿no? Por El pueblo de supuesto que Cancún, claro. parte del problema. Pero si uno contrasta el dinamismo económico de Cancún y la Riviera Maya con el sur de Quintana Roo y la conectividad y las oportunidades y el acceso a la salud y educación, bueno, son diferencias como si fueran países diferentes, ¿no? Entonces, yo considero, obviamente el Tren Maya es el proyecto más, del que más se habla, del que más se ha dicho, como pongo ahí, falsedades y mentiras incluidas. Es el más comentado, el más mediatizado, pero en realidad hay toda una estrategia, ¿no? Que comprende el Tren Maya, tal vez es el que articula, pero un trabajo que yo creo que no tiene precedente, sobre todo en su valor por parte de la SEDATU, ¿no? Que en este sexenio encontró su vocación, obviamente ligada precisamente al humanismo mexicano, a través de la creación, por ejemplo, de espacios públicos de extraordinaria calidad, a través de procesos participativos, para crear museos, plazas, bibliotecas, centros deportivos, culturales, comunitarios, etcétera. Todos ellos están vivos. O sea, no solo han ganado cientos de premios, más de 200 en el país, las obras de la SEDATU, del Programa de Mejoramiento Urbano, sino que, bueno, yo he tenido la fortuna de poder recorrer muchos de estos espacios en toda la península y todos los espacios son vivos, están apropiados por la gente, ahí ocurren un poquito a escala a lo mejor micro lo que son las utopías en la Ciudad de México. O sea, ahí las mujeres tienen espacios formativos, los niños tienen finalmente un espacio con clima cuando los calores son insoportables, tienen acceso
a cursos de computación, etcétera, ¿no? Artes y demás. Eso por un lado. Por otro lado está Sembrando Vida, que ahí nació, es un programa nacional que está bueno, en 24 estados, pero nació en el sureste precisamente porque privilegiaba en una primera instancia a los sectores más pobres, las comunidades más marginadas y a los pueblos afromexicanos, sobre todo en el caso de Guerrero, e indígenas, ¿no? Entonces, ahí en la península hay más de 200,000 sembradores y sembradoras que son parte de un programa que también recibió injustamente una ola de críticas. Hubieron reportajes periodísticos que yo creo que son una vergüenza, o sea, pasan la posteridad como o como una intentona muy clara de nada más golpear y de encontrar ahí el grano negro en el arroz, o verdaderas cosas lamentables. Yo me acuerdo el reportaje de la fábrica de chocolates, ¿no? Que planteaba que Sembrando Vida casi casi fue creado para beneficiar a los hijos del presidente y la empresa chocolatera, ¿no? Que lleva el nombre de su ex pareja, ex esposa. Entonces, bueno, Sembrando Vida ha sido atacado brutalmente y hoy por hoy, bueno, no solo hasta en círculos muy críticos, por ejemplo, de la parte de comunidades indígenas con una visión más radical, en muchos espacios he encontrado que aceptan que Sembrando Vida está cambiando las realidades en el mundo rural, de muchísima gente, de sus familias, de sus comunidades y además está reforestando en una cantidad inmensa de hectáreas en la región y en el país, ¿no? Y entonces ahí es importante leer, quien está interesado, no solo estudios que se han hecho, donde ha participado, por ejemplo, Víctor Manuel Toledo y muchos investigadores que ha publicado La Jornada del Campo, pero también recientemente la evaluación que hace el Coneval sobre Sembrando Vida, se acaba de publicar hace un mes, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, Sembrando Vida forma parte de esa estrategia y así uno le va sumando, ¿no? Entonces, cuando recuerdo muy bien, bueno, yo cada año paso, porque soy parte de un proyecto de investigación que precisamente trata de entender cómo se traduce el humanismo mexicano en la región y sobre todo el Tren Maya. Pues he llevado a colegas de otros países que libremente, que hablan español y que preguntan, dice, yo voy a preguntarle a toda la gente, ¿no? No voy a tener ningún... Y me acuerdo un colega británico, libanés, que habla perfectamente español y hace un par de años que fuimos, bueno, él la primera vez me decía cada noche llegando al hotel, Etienne, no lo puedo creer, no he encontrado a alguien que hable mal del presidente en Quintana Roo, por ejemplo, ¿no? O sea, hablaba con choferes, con las personas en los mercados, con taxistas, con etcétera, ¿no? Y es cierto, o sea, uno va y claro, el Tren Maya ha producido muchísimas cosas, muchos procesos, también resistencias, algunas por aspectos puntuales, otras sobre la totalidad, sobre la visión, desarrollo, que considero muy legítimas, pero las que más han sonado, hoy por hoy se caen por su propio peso. O sea, yo creo que el movimiento, que ni siquiera es un movimiento social, el de Sélvame el tren, bueno, pues nada más mira cuánta gente logran congregar, ¿no? Porque lo que ellos plantean se refiere muy poco a las realidades y las aspiraciones de la gente local, ¿no? Entonces hay un ambientalismo de cierto tipo que ha cobrado muchos espacios en medios, pero y que genuinamente hay gente que está preocupada por los ríos subterráneos, obviamente en esa parte de la península, pero bueno, la gente local ha visto cómo se ha transformado ese territorio en las últimas décadas. Bestialmente, o sea, desaparición de todos los manglares, o casi todos, arriba de Siancán hasta Cancún, bueno, las selvas convertidas en campos de golf, en hoteles, bueno, una cantidad de cosas, parques eólicos, los ambientalistas, esos nunca hablan del problema de los parques solares y eólicos masivos en la península, ¿no? Entonces, la gente local ha visto que sí, efectivamente hay un impacto en el territorio muy importante, pero esta idea de que todo esto nació con el Tren Maya y el Tren Maya es ecocida es una mentira, una exageración, porque además ignora todos los otros esfuerzos que están haciendo por parte de esta misma administración y que van a continuar
en materia de conservación, sobre todo en áreas naturales protegidas, nuevamente sembrando vida en el mundo rural, más las medidas de mitigación del mismo Tren Maya, ¿no? Entonces, mi invitación con ese texto, pues es, y que tiene que ver, pues obviamente, con lo que escribo académicamente también, tiene que ver con una invitación a ver el todo, porque ese es lo que ve la gente. La gente local, eso es lo que está mirando. Y por eso es como que responde, considero yo, en la medida en que lo ha hecho. Hoy Tabasco, el gobernador ganó por arriba del 80%. Este, Guerrero fue sumamente alto. Chiapas, pese a todos los problemas que hay de inseguridad y de conflicto y de violencia que no se puede minimizar, ¿no? Pero en la península, bueno, hasta el estado mejor gobernado del PAN, así es considerado, o algunos dicen mejor gobernado del país, Yucatán, el PAN no perdió, porque la gente está viendo que hay un movimiento político que está transformando las realidades y quiere más de eso, ¿no? Entonces, eh, pues ahí en ese texto nada más trato de conjuntar elementos pues para entender por qué el aprecio y el respaldo al proyecto iniciado por López Obrador tiene un respaldo abrumador en el sur y sureste mexicano. Y que como dices, hay un involucramiento real de las economías locales. No son estos proyectos en donde llegan las transnacionales literalmente a las zonas que ni siquiera conocen y como bien planteas, llegan, desplazan, incluso destazan en muchas ocasiones diversas zonas, diversos ecosistemas. Aquí estamos hablando de economías locales que por lo mismo conocen su entorno, conocen lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, hasta dónde en un momento dado pueden pueden llegar y que parte de un colectivismo que hace mucho tiempo, yo no recuerdo haberlo visto en el manejo de proyectos de esta envergadura, y que además de todo te permite, como parte de una sociedad, desarrollarte en tu misma zona, es decir, combates la enorme asimetría que se generó del norte y del sur, en donde el sur tenían que irse hacia otros poblados para poder tener empleo. En el sur de Quintana Roo, por ejemplo, pude constatar, hablando con sembradoras y sembradores de Sembrando Vida, que han dejado recientemente ya sus trabajos alienantes y la violencia de Cancún, de Tulum, de Playa del Carmen, para regresar a sus comunidades, porque ahí ya encuentran un modo de vida, ¿no? Entonces imagínate, o sea, lo que era antes un fenómeno de migración forzada, forzada en el sentido que la gente no encontraba opciones en sus comunidades para salir de la precariedad, ahora para muchos implica optar. ¿Me quedo ahí o me regreso a mi comunidad? Que eso es una cosa notable, vaya, hasta las Naciones Unidas ya lo reconoce, ¿no? Y por eso apoya a través de su programa de desarrollo la expansión o la adaptación, ¿no? de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en varios países de Centroamérica y el Caribe, ¿no? Eso ya es un hecho, no es un discurso. Está ocurriendo precisamente porque se ve que si queremos atender las causas también de la migración nuevamente forzada, no forzada como en otros lugares por guerra o ¿no? Pero bueno, forzada porque no encuentras opciones en tus comunidades de origen o donde vives, eh, pues obviamente se está viendo que estos programas tienen un efecto y en ese sentido hay mucho que se va a escribir todavía sobre lo que este proyecto político está logrando y mucho por monitorear todavía, ¿no? Porque obviamente hay cosas que escapan del control del gobierno federal. Los cambios de uso de suelo los pueden hacer los municipios. Hay un proyecto de un programa de ordenamiento que ha procurado brindar elementos y fortalecer los mecanismos de planificación de las localidades. Algunos han avanzado y otros no. Y entonces, bueno, los ejidos, pues potencialmente están en venta desde el 92, ¿no? Desde las reformas neoliberales, ¿no? Entonces, el gran capital, ¿cómo se va a frenar? ¿Cómo se va a hacer para que no sean los mismos que están ya invirtiendo, aprovechando, comprando tierras? Estos fenómenos ya venían ocurriendo antes del Tren Maya, ¿no? Pero obviamente, pues ahora hay nuevas áreas en lo que algunos llaman la parte interior o de la península, eh,
que ya antes no llegaba a ese tipo de urbanizaciones relacionadas al turismo. Y casas de segundo hogar, hoteles. Hay una preocupación muy grande por lo que va a ocurrir con el norte del estado de Yucatán, que ahora empieza en algunos lugares a parecerse como el litoral del Caribe, totalmente apropiado por hoteles y residencias y demás. Entonces, hay cosas que no están del todo resueltas, ¿no? Pero no, otra vez achacarlo eso al Tren Maya, pues es hacer una lectura muy, pues muy sesgada y no reconocer nuevamente los otros esfuerzos que están haciendo. Finalmente quedo de ti en el tema de la justicia social, una palabra que incluso está hasta prohibida en muchos medios de comunicación, ni siquiera lo puedes mencionar como tal, no, que está prohibida en las discusiones también empresariales. Justicia social juega un papel protagónico a raíz de todo lo que nos has descrito, y yo aquí te preguntaría más que nada, ¿la justicia social y el obradorismo van directamente de la mano? Pues hay contradicciones y complejidades, ¿no? Pero yo creo que es el proyecto político en el México moderno que más de la mano ha ido de la justicia social, indudablemente. Este, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, nada más para mostrar un ejemplo o hablar de un ejemplo concreto, bueno, no solo pasó la pandemia, sino que los más de 50 amparos obviamente retrasaron las obras en muchos momentos, en distintos tramos. Y al final, eh, cuando hubo los cambios en la dirección de Fonatur, pues vino una instrucción clara de decir, aquí tenemos que terminar las vías, las estaciones, de manera que se dejaron de lado procesos sociales muy interesantes que se están formulando. También hubieron cosas positivas desde mi punto de vista, pero uno de ellos que se abandonó es un convenio que se había firmado con algo que se llama la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario para fortalecer y crear nuevas cooperativas de turismo comunitario en todo el área de influencia del Tren Maya, en los 5 estados, ¿no? Había un programa muy ambicioso de formar 100 cooperativas y todo aquello quedó en el limbo. O sea, hoy por hoy todavía no se resuelve, es un convenio que está incumplido. Lo firmó Fonatur con el Instituto Nacional para la Economía Social y esta alianza, con un montón de testigos además, ¿no? Instituciones internacionales Y eso desafortunadamente aún está en el limbo y no puede quedar así, porque entonces sí sería nada más discurso esta parte de que queremos que el modelo de turismo cambie radicalmente. Y si no radicalmente o no en todos lados, al menos que claramente se privilegie y se invierta y se ponga atención en las formas en que comunidades eligen involucrarse con el turismo y no sea nada más guiado por los intereses de quienes tienen el gran capital, ¿no? Claro. Mi querido Etienne, de verdad, siempre es un gusto platicar contigo y aprender de ti aquí en nuestra comunidad. Es un placer estar contigo, Jesús.